Comenzamos la sesión. El día de hoy vamos a ver fracciones. Los aprendizajes esperados son dos. Esperemos alcanzar a ver los dos, porque a lo mejor y nos alargamos un poquito. Hay algunos temas que están algo complejitos, pero son: convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Aquí se me fue una E, pero ustedes sí pónganla. Eso, si pueden, váyanlo anotando en su cuaderno. Cualquiera de las dos que te funcione, ¿sí? Matemática siempre va con lápiz, aunque estemos en secundaria. En el libro sí. En el cuaderno pueden usar lapicera, nada más no usen rojo. El rojo solo es para los títulos. Bueno. Ahorita en el cuaderno hay que anotar los aprendizajes esperados, que son estos dos. Vamos a trabajar el día de hoy varios temas. El primero es fracciones decimales. Sé que el tema de fracciones puede ser muy estresante y difícil de entender también. Las fracciones decimales son las que en el denominador tiene una potencia de 10. Por ejemplo, 3 a la 10, 22, perdón, no es a la 10, 3 entre 10, 22 entre 100, o por ejemplo podría ser 40 entre 1000, o cualquier número en el numerador, pero un múltiplo de 10 en el denominador. Ahorita vamos a ver cuál es el significado de potencia. Una potencia es una forma resumida de escribir una multiplicación repetida del mismo valor. Y aquí tengo algunos ejemplos. No sé si han visto estos numeritos. Cuando un número grande tiene un número pequeño en la parte de arriba, eso quiere decir que está elevado a alguna potencia. Normalmente este 10 no lo van a ver así, porque no tiene caso. Es como si estuvieras multiplicando 10 por nada. Es un 10. Entonces lo vamos a ver así, tal cual. Y esto denota decenas. Cuando tenemos 10 con un 2 en la parte de arriba, eso quiere decir que es 10 al cuadrado. Y esta operación es lo mismo que multiplicar 10 por 10. El resultado de 10 por 10 es 100. Por tanto, tenemos centenas. Cuando tenemos 10 y un 3 en la parte de arriba, esto quiere decir al cubo, o sea que está elevado al cubo. Y esto es 10 por 10 por 10. Si se fijan, el numerito que tiene aquí es la cantidad de veces que aparece el número multiplicado. El resultado de esta multiplicación sería 1000, o sea, 1.000.000. Y así nos vamos con, pueden llegar hasta miles y millones si quieren en los exponentes o potencias. En el 4, por ejemplo, serían 10 por 10 por 10 por 10 y nos daría una decena de millar. Vamos a volver. ¿Se comprendió entonces qué es la potencia? En este caso, como tenemos fracciones decimales, estamos buscando números que en el denominador tengan potencias de 10, ya sea 10, 100, 1000, 10.000 y de ahí para arriba. ¿Cuál es la escritura correcta de 55 centésimos? En su libro, en el ejercicio 1, que está a un lado del que estamos aprendiendo, en la página 32, les preguntan ¿cuál es la escritura correcta de 55 centésimos? Y vienen ahí diferentes fracciones, pero nos está pidiendo otro valor que es en decimal. De esos sí hay valores diferentes. ¿Cuál creen ustedes que sea el 55 centésimos en decimal? Ay, 0.55. Hola. Ya se los dije. Pero sí, es 0.55. Y a lo mejor hay algunos que se van a confundir y van a decir, ¿pero por qué? Suena más lógico que sea cualquiera de los otros dos. Ahorita más adelante vamos a explicar el por qué. ¿Por qué 0.55 es 55 centésimos? Si solamente tiene dos dígitos, debería ser décimos, ¿no? Pues no, ahorita vamos a ver por qué. Estos márquenlos en su libro. Es el ejercicio 1, que está a la mitad de la página 32. no el que está arriba.
La página 32 tiene 2 ejercicios 1. Y nos pasamos al siguiente. ¿Se acuerdan de las equivalencias? Ahorita vamos a recordarlas. Una fracción es equivalente cuando representa el mismo valor de otra. Por ejemplo, 3/4, si lo elevamos, vamos a elevar toda la fracción, pues, porque la estamos multiplicando por 2. Y esto nos da un total de 6/8. Esto quiere decir que 6/8 es equivalente a 3/4. Pero esta es una ampliación. También hay reducción, que sería con una división. Por ejemplo, si tuviéramos 35/40, hay que buscar un número que divida a los dos números. En este caso, para el 35 y para el 40, el más, el mínimo factor que tenemos sería 7/8, porque el 7 ya no lo podemos dividir por otro número. Entonces así quedaría, tal cual como está. ¿Hay alguna duda con equivalencias? Igual ahorita vamos a hacer ejercicios de equivalencias para que quede más claro. Dime. Una pregunta. Ajá. 35, bueno, ¿por qué lo divide por 5? ¿O es un ejemplo, pues? Es un ejemplo en el que estamos buscando un número que divida al 35, pero también al 40. Por ejemplo, aquí podemos dividirlo entre 5 porque 35 entre 5 son 7. Pero, por ejemplo, el 40 se puede dividir por un número más chico. Pero no tiene caso dividir el de abajo por un número y el de arriba por otro, porque se supone que tenemos que buscar uno que divida a los dos por igual. Ok, gracias. Ándale. ¿Alguna otra duda? Por ahorita, si quieren, en el cuaderno no hay que escribir, hay que poner atención. Y si tienen alguna duda, hacérnosla saber. De todas formas, les voy a pasar tanto la presentación como el video a Classroom. Pasamos a la siguiente. El título es fracción decimal equivalente a una fracción dada. Hay fracciones que no tienen denominador con potencia 10, pero pueden describirse como decimales si al encontrar equivalencias el denominador es potencia 10. Aquí está un ejemplo. Si se fijan, aquí tenemos 44 entre 200. 200 no es una potencia de 10. En todo caso tendría que ser 10, 100, 1000, pero 200 no. Pero arriba también tenemos un número que se puede dividir y podemos sacar una equivalencia de esta fracción, ¿verdad? Al dividir entre 2 obtenemos una potencia de 10 en el denominador. Y como el 22 todavía se puede dividir entre 2, obtenemos 11 sobre 50. Eso quiere decir que aunque aquí no haya un 100, un 10 o un 1000 o más de eso, y acá tampoco, estas tres fracciones son fracciones decimales equivalentes, porque equivalen a una fracción que sí es decimal. ¿Alguna duda o algo que no entiendan acerca de esto? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos entonces a un ejercicio. Nos vamos a ir a la página 33, en el ejercicio número 3. Si se fijan, ahí tienen una tablita. La indicación dice: discutan las condiciones necesarias para que dos o más fracciones sean equivalentes. Escriban una fracción equivalente a cada fracción registrada en la tabla. Aquí tenemos esa tablita que está en su libro. Vamos a completarla. Hay algunas con las que vamos a poder hacer reducción y hay otras con las que vamos a tener que elevarlas, ampliarlas, porque no se pueden reducir más. Por ejemplo, para 14 décimos, ¿quién me dice cuál sería su equivalente? Yo. 28 veinteavos. Puede ser 28 veinteavos, pero también se puede reducir, ¿no? 7 quintos. Exactamente.
Vayan completando su tablita en el libro. Son 7/5. También puede quedar 28/20, pero en este caso vamos a tratar de notar cuáles se pueden reducir y si no se pueden reducir, las ampliamos. En la siguiente, por ejemplo, ¿creen que podamos reducir 3? Sí. ¿Seguro? No. ¿No? En caso de esta fracción, no podemos hacer una división entre los dos números porque este no es par. Maestra, ¿Sí? Dime. Ay, se me olvidó apagar el micrófono. En este caso, ¿cuál sería su equivalencia? 6, 16. Exactamente, 6/16, porque no podemos reducirla, entonces tenemos que buscar una equivalencia más grande. En el caso del tercer ejercicio, ¿cómo creen que pudiera quedar? Primero vamos a buscar reducir. Ya sé, maestra. 49/50. Exactamente. Y en el siguiente, ¿qué creen que se puede hacer? Yo, sería un entero y 3 y un tercio. Eso sería si estuviéramos buscando la forma de representarlo de forma mixta. Pero en este caso, como estamos buscando equivalencias, simplemente multiplica los dos. Así es. Hay que multiplicar los dos números por un número 6 que cuartos. tengan en común. ¿Sí? Igual lo de números mixtos y... No me acuerdo el otro concepto, pero números mixtos los vamos a ver poquito más adelante. En este caso sí serían 6/4, sería la equivalencia más cercana que hay. Para el siguiente hay muchas opciones, pero vamos a buscar la más reducida. ¿Cuál creen que sería? 16, 80. Todos 200. A ver, uno por uno. 2, 2/250. ¿Y ese no se puede dividir ya? ¿El 2/250? creo que no. ¿Qué pasa si dividen 250 entre 2? Un 125. Así es. 1/125 sería la más pequeña, la más reducida. Como pueden ver, ahí tenemos tres opciones. Podemos reducirlo a la primera mitad, que serían 4/500. Y luego eso lo podemos reducir y quedaría como 2 entre 250. Y ese todavía se puede reducir un poquito más y queda como 1/125. Chicos, les pido de favor si pudieran apagar tantito sus micrófonos mientras... Es que hay un poquito de interferencia y hace como ruido. Y para la última, ¿creen que se puede hacer reducción o vamos a tener que hacer una ampliación? Ampliación. ¿Y cómo quedaría? 6/40. Exactamente. 6/40 o 6/40. Y así quedaría la tabla. ¿La alcanzaron a completar en su libro? Sí. Muy bien. Igual los que no alcanzaron, vamos a tener el video en un rato más. Vamos entonces al siguiente. Conversión de fracción a decimal. Ya comenzamos con los temas difíciles. Concepto. Toda fracción decimal o equivalente a decimal tiene un número decimal equivalente finito. ¿Saben qué significa finito? No. Vamos a ver. Finito significa que tiene un fin o un límite y en el espacio o en el tiempo y por tanto puede ser numerado o medido, o sea que no es infinito. ¿Se acuerdan, por ejemplo, bueno, no sé si han escuchado del número pi, que es 3.1416 y no sé cuántos dígitos más tiene? Ese no es un número finito.
Hasta ahorita es un número infinito. ¿Quién sabe cuántos dígitos tendrá después del punto? No sabemos, pero son muchos. Y en este caso, las fracciones decimales tienen un equivalente decimal finito. Vamos a ver un ejemplo. Aquí a lo mejor y se van a confundir un poquito, pero se los voy a explicar más adelantito, para que no se me vayan a confundir. Tenemos, bueno, les voy a hacer lo mismo que le hice al otro grupo, para explicar esto. Ya sé que ya no ven la presentación, ahorita se las voy a presentar de otra manera para poder escribir aquí. Se va a ver un poquito feo porque no estoy muy entrenada en escribir aquí, pero lo vamos a hacer de esta manera para que sea más fácil para ustedes comprender. Tenemos aquí una fracción, ¿verdad? Las divisiones son igual que las fracciones, nada más se ven diferentes. Dice que son 67 entre 10.000, entonces vamos a poner aquí 67 entre 10.000. Ay, disculpen mis ceros todos feos, pero ahí está. Y nos dice que esto es igual a 0.0067. Si se fijan, no se necesita hacer una división, simplemente hay que ser observadores. Aquí tenemos 4 dígitos. ¿Cuántos dígitos tenemos acá? Después del 4. punto. Así es. En las fracciones decimales, o sea, las que tienen puros múltiplos de 10 en el denominador, la equivalencia en decimal va a tener la misma cantidad de dígitos que tenga el denominador. Si se fijan, este 67 lo tenemos aquí. Y el resto de dígitos que faltan para completar, lo completamos con ceros, para alcanzar a tener los 4 dígitos que necesitamos para completar la decena de millar. ¿Hay algo confuso aquí o todo se entendió? Esta es una forma más sencilla de obtener de manera mental, por así decirlo, las equivalencias decimales de las fracciones decimales. Y así no tenemos que hacer toda esta división. Dejen borro todo para volver a presentarles como lo teníamos. Ya se ve bien, ¿verdad? ¿Puedo pasar entonces a la siguiente o hay alguna duda? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Conversión de número decimal finito a fracción decimal. Concepto. Todo decimal finito, ya vimos que finito significa que no tiene muchos decimales hasta que no sepamos cuántos, sino que alcanzamos a verle el fin a esos decimales. Representa una fracción decimal. Se multiplica y divide por una potencia de 10. Ejemplo, para el número 1.58, si se fijan aquí es la operación contraria. También está sencillo, pero aquí sí les recomiendo que hagan esa fórmula. Si tenemos el número 1.58 y queremos saber cuál es su equivalente en decimal, vamos a utilizar el mismo criterio. Si tenemos aquí 2 decimales después del punto, vamos a buscar un número que sea múltiplo de 10, que tenga la misma cantidad de dígitos en ceros que tiene la cantidad decimal. Yo creo que ya los confundí un poquito. Si se fijan, aquí estamos multiplicando por 100 y luego dividiendo entre 100. ¿Cuántos dígitos tiene el 1.58? 2, ¿verdad? 2. Y aquí el 100 tiene 2 dígitos en 0. No vamos a tomar en cuenta ahorita el 1
porque ese nos está denotando que son décimas y que es un múltiplo de 10. Pero nos vamos a guiar por la cantidad de ceros que tenemos aquí. Entonces, dependiendo la cantidad de dígitos que tenemos aquí, va a ser la cantidad de dígitos con ceros que vamos a tomar en la parte de abajo, en el denominador. Y el denominador tiene que ser igual que la cantidad por la que estamos multiplicando primero. De esta forma, sabemos que 1.58 es equivalente a la fracción 158 sobre 100. ¿Hay alguna duda o confusión respecto a esto? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí nos vamos a pasar a la página 37. Les puse un ejercicio también en su tarea para esta semana de la página 35, pero son equivalencias, en eso veo que están bastante bien, entonces no creo que vayan a tener conflicto. Y me traté de concentrar en los temas que están un poquito más confusos. Pero miren, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace rato con los ejemplos. Aquí tenemos algunos números en decimal y los vamos a convertir a fracción. Si se fijan, en el primer ejemplo, que ya les puse la respuesta, tenemos 2 dígitos después del punto. Por eso, el resultado en el denominador también tiene 2 ceros. Estamos dividiendo sobre 100. Si se fijan, este punto ya no aparece abajo, porque lo estamos recorriendo a la derecha. Ok. ¿Sí? Maestra, ¿Sí? está bien fácil. Así Está bien es. fácil. Nomás es quitarle el punto y abajo ponerle 100. Pero en el siguiente, que tienes 3 dígitos aquí, ¿le vas a poner 100 también? No, ¿Qué va a 10. llevar ahí? no, 1000. Ahí se van a poner. Sería 1000. Exactamente. Sería 1000. Recorremos el punto a la derecha, 3 dígitos, y agregamos 3 ceros en la parte de abajo. Entonces, la siguiente, ¿cómo quedaría? 2201 Así. 1000. Ajá. Quedaría 1081 entre 1000, ¿no? Exactamente. Y para la siguiente, yo aquí sí les puse... 54 entre 1000. Exacto. Aquí pueden o no poner este cero. Ya sabemos que los ceros a la izquierda no valen. Entonces, yo sí se lo puse, pero pueden no ponérselo. Quedaría como 154 entre 1000 nada más. Para la siguiente, tienen 2 opciones. Bueno, ese número y 10,000. 333.330 entre 10,000. Puede ser eso. Ajá. O simplemente pueden dejar el cero de lado. Y si hacen esta división, o si le ponen un 0 aquí y un 0 acá, es exactamente lo mismo. Simplemente estamos como cancelando los ceros, pero solamente se puede hacer si están a la derecha. Si están en medio, como por ejemplo esta, no se lo pueden quitar, porque cambiarían por completo la cifra de arriba. En la última, ¿cuál creen que sería el resultado? 4476 entre 1000. Entre 1000. Exactamente. Y en su libro pueden ir completando en la página 37, ejercicio 3. Yo ya acabé. ¿Sí? Perfecto. La siguiente, número decimal periódico. Ay, caramba, ya nos pasamos a otro tema diferente. Al convertir una fracción, el resultado no siempre es exacto. O sea, no siempre es finito. Cuando esto sucede y se tiene un número infinito de cifras en la parte Se pone decimal, periódico. a este se le conoce como decimal periódico. Tenemos aquí un noveno, que es igual a 0.1 periódico, o un noveno aproximado a 0.1, o a 0.11, o no sé cuántos unos tenga a la derecha. Cuando se repite un número, para no ponerlo todo, ponen el periódico. Exactamente. El número que se repite es número periódico, y este signo, que es como un igual pero parece como olas,
significa aproximadamente. Entonces, maestra, ¿Sí? el periódico es como dividir 3 entre 10, que siempre nunca va a caber y simplemente le pones 3.3 y periódico. Sí, dependiendo de cuántos dígitos te pidan, pero generalmente cuando comienza a repetirse un número, ¿para qué lo pones tantas veces? Simplemente di, ay, bueno, me salió este número y de aquí para adelante sale el mismo número. Y eso es como el indicador para decir eso, que se repite el mismo número quién sabe cuántas veces. Ok. ¿Sí? Muy bien, entonces pasamos al siguiente, bien con este concepto. Vamos a ver de un número decimal periódico puro a fracción. Se escribe como numerador el número sin el punto decimal y se le resta la parte entera. Esto va a ser la confusión de todos, yo creo. Aquí tenemos un número decimal, un número decimal periódico. Dice que es 1.081. El denominador se forma con tantos nueves como cifras decimales haya en el periodo. El periodo es esto que está adentro de lo que está en la rayita. Entonces estamos, como quien dice, sustituyendo en esta fórmula lo que nos está diciendo el concepto. Dice que en el numerador le vamos a restar 1 al número sin punto decimal. Y en la parte de abajo vamos a poner nueves. Todos los nueves que se necesiten como números haya aquí. Como aquí tenemos 3 dígitos, abajo agregamos 3 nueves. Y al hacer esa operación nos queda 1080 sobre 999. Esto quiere decir que 1.081 es el equivalente de 40 sobre 37. Estas fracciones no son exactas. Si la haces en tu calculadora, en la Gori. 40 sobre 37. Se repite 081, 081, 081, 081. O sea que se repiten los 3 números, no nada más el 1. ¿Quién sabe cuántas veces se repita? Por eso lo dejamos así, como que se repite, se repite, se repite, no sé cuántas veces. ¿Se les hace confuso esta parte o todo bien? ¿Sí? Es como la de la otra, ¿no? ¿O cómo? Sí, es parte del concepto que les di anteriormente, pero aquí es para convertir un número decimal periódico, o sea que se repite, que no sabemos cuántos más números hay hacia la derecha, a fracción. Hay que seguir esta fórmula. Igual más adelante, si gustan, les doy algún formulario para que no se pierdan. Si les voy diciendo, para hacer este concepto se necesita esta fórmula. ¿Se les hace bien? Sí. Maestra, ¿se cuentan los 9 después del punto o antes del punto? Después del punto, ¿no? Sí, solamente la cantidad de dígitos que haya después del punto son la cantidad de nueves que vas a poner aquí. Ah, ok. ¿Sí? Y pasamos al siguiente, que está todavía un poquito más confuso. De número decimal periódico mixto a fracción. Aquí ya tenemos un número que el 237 no se repite, pero el 45 sí. Lo subrayé aquí para ahorita explicarles cuál es la operación que se hace. Si se fijan, hacemos lo mismo. Ponemos la cantidad de nueves del número periódico. En este caso es 45. Por tanto son 2 nueves. Pero agregamos aquí 3 ceros. Vamos a agregar la misma cantidad que hay de dígitos. O sea, la misma cantidad de ceros que hay de los otros dígitos que no son periódicos. Pero ¿cómo sabemos cuáles son los periódicos? Porque tienen una línea arriba. Sí, pero no siempre van a tener la línea arriba. Por eso es nada más para este tipo de ejercicios. Ah, ok. Solamente cuando tengas números así, periódicos, aplica esta ley. Si son números normales, si el número decimal es cerrado, que no tenga más decimales,
no hay problema. Lo pueden hacer con lo de buscar el factor decimal o la fracción decimal contando la cantidad de ceros que tenga después del punto. Nada más esto funciona para cuando son periódicos, que no sabemos cuál es la cantidad de ceros de números que tenga a la derecha. ¿Sí? Bueno, para la parte del denominador de esta fracción, vamos a poner la cantidad de dígitos del periodo, que son estos dos, y la cantidad de dígitos de los números que no están dentro del periodo, que son estos tres. Y para la parte de arriba vamos a hacer lo mismo, pasar toda la cifra sin punto decimal, en este caso tenemos 0, pero puede no ser 0, aquí, y restarle lo que no es periódico. En este caso sería 237. Esta también es una fórmula. No siempre se va a utilizar, solamente en casos muy específicos. Después hacemos esta operación, le restamos a 23.745, 237 y nos da como resultado 23.508. Bueno, con esto podemos ver que 653 sobre 2.750 es equivalente a 23.745 periódico. Sé que a lo mejor esto les quedó un poquito confuso, porque sí es confuso de entender, pero igual si tuvieran dudas me avisan y podemos resolver las dudas que les queden. Nos queda un poquito de tiempo, no sé si quisieran que resolviéramos algunos ejercicios de los que les puse en la actividad para enviar para la semana. ¿Qué les parece si hacemos el inciso A del ejercicio 5 de la página 43? Ok. Vamos a... Tenemos 12.34, periódico. Y dijimos que la primera regla dice que se escribe como numerador el número sin el punto decimal, o sea, 1234. Ay, nomás déjenme, bueno, está bien, 1234. Y se le resta la parte entera y las cifras decimales anteriores al periodo, que habíamos dicho que son estas tres, ¿verdad? O sea, 123. Como denominador vamos a poner tantos 9 como cifras allá en el periodo. Como solamente tenemos este 4, el denominador va a ser un solo 9, pero también tenemos que agregar tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. La parte decimal es esta, y la única que no tiene periodo es esta cifra. Entonces solo agregamos un 0, ¿verdad? Ahora vamos a hacer esa operación. 1234 menos 123 muy bien. Entonces, como numerador queda 1111 y el denominador sería 90. Igual, como les digo, es nada más seguir la regla que tiene el cuadrito en la parte de arriba. Fijarnos bien cuáles son los decimales, cuál es el periódico, cuáles son los que están antes de los decimales, y es simplemente como hacer una sustitución, tal cual.